La mansión Castillo, en el corazón de Coral Gables, no era un hogar, sino una declaración de poder. Sus paredes de cristal minimalistas enmarcaban un jardín tan perfecto que parecía artificial, un oasis verde sin alma. Adentro, el silencio era una entidad palpable, interrumpido únicamente por el eco de pasos sobre el mármol pulido. Las obras de arte, valoradas en millones, colgaban como trofeos fríos, desprovistas de cualquier calidez o historia personal. Era un ambiente diseñado para impresionar, no para acoger, donde las apariencias lo eran todo, y la emoción era una debilidad que debía ocultarse. En este escenario de opulencia estéril se movía Mateo Castillo, de 22 años, observando la lluvia fina golpear los ventanales. Se sentía como un fantasma más en su propia casa, un prisionero vestido con ropa de diseñador que le pesaba como una armadura. En su mano, un pequeño papel arrugado y frágil contrastaba violentamente con la solidez y el lujo que lo rodeaban. Era la imagen de un ultrasonido, un secreto olvidado detrás de un mueble en la antigua habitación de Elena, la empleada a la que había llegado a apreciar por su genuina amabilidad. Con el corazón latiéndole con una mezcla de temor y determinación, caminó hacia el despacho de su padre. Ricardo Castillo estaba allí, una figura de autoridad imponente rodeada de caoba y cuero, su atención fija en una pantalla de cotizaciones bursátiles. El aire se espesó con una tensión no verbal cuando Mateo se detuvo frente al escritorio. Sostuvo la pequeña imagen entre sus dedos, sintiendo el peso de la vida anónima que representaba. Una vida que había sido borrada del mapa de su familia sin una sola explicación. Con una voz que apenas reconocía como suya, preguntó por Elena, mostrando la ecografía. La reacción de su padre no fue de sorpresa, sino de fastidio, como si le interrumpieran para tratar un asunto trivial. Ricardo ni siquiera miró la imagen. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en los de su hijo mientras pronunciaba la sentencia que lo cambiaría todo. «La eché para que resolviera su problema lejos de aquí», dijo con una calma brutal. Cada palabra a un golpe certero a la ingenua visión que Mateo aún albergaba sobre su familia. No hubo gritos, no hubo drama, solo el desprecio absoluto por una vida humana considerada un inconveniente. Para Ricardo, Elena y su bebé no eran personas, sino un cabo suelto que ya había sido atado y desechado. El desprecio de su padre fue un golpe más profundo que cualquier grito. Ricardo se giró de nuevo hacia su monitor, dando por terminada la conversación y con ello la relevancia de Elena en su universo. Mateo se quedó inmóvil, el ultrasonido temblando en su mano. La imagen borrosa de una vida futura se había convertido en la prueba irrefutable de una crueldad que ya no podía ignorar. El mundo que conocía, construido sobre una base de poder y dinero, se fracturó en ese instante, revelando los cimientos podridos de la indiferencia. Hay momentos que definen una vida entera, y para Mateo ese fue uno de ellos. Es difícil presenciar una injusticia así y no sentir algo. Si estas historias que nos recuerdan lo que de verdad importa te conmueven, tu suscripción nos da la fuerza para seguir contándolas. La puerta del despacho se cerró con un sonido suave y definitivo, pero para Mateo fue como la explosión de una bomba. El silencio de la mansión ya no era pacífico, sino acusador. Cada obra de arte en las paredes parecía mirarlo con desdén. Cada superficie de mármol reflejaba la imagen de un cómplice. El ultrasonido en su mano, antes un simple trozo de papel, ahora se sentía como un objeto sagrado, el testamento de una vida que su familia había intentado borrar con la misma facilidad con la que se firma un cheque. Caminó por los pasillos vacíos, no como el heredero, sino como un fantasma atormentado por una verdad recién descubierta.
La opulencia que lo rodeaba se había vuelto grotesca, una decoración sobre la tumba de la decencia. Sabía que no podía quedarse allí. La comodidad de su vida era ahora una jaula, y la única forma de respirar era encontrar a Elena y deshacer, de alguna manera, el daño irreparable que su padre había causado. La búsqueda no fue difícil para alguien con sus recursos, pero sí fue dolorosa. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto que no hizo preguntas innecesarias. El simple acto de usar el dinero de su padre para encontrar a la mujer que él mismo había desechado, se sentía como una pequeña y amarga ironía. Cada hora de espera era una tortura, su mente proyectando los peores escenarios posibles. ¿Estaría bien? ¿Tendría un lugar donde dormir? ¿Habría resuelto su problema como su padre había sugerido con tanta crueldad? La culpa lo carcomía, porque su ignorancia había sido una forma de complicidad. Vivir en esa mansión, ajeno al sufrimiento que se gestaba bajo su propio techo, ya no era una excusa. La dirección llegó en un sobresellado 3 días después, una dirección en un barrio de Miami que parecía pertenecer a otro universo, a años luz de la burbuja de Coral Gables. El edificio era una estructura de concreto descolorido por el sol y la humedad, con rejas de hierro oxidadas en las ventanas y el olor a fritura y desesperanza flotando en el aire. Mateo, con su ropa de marca y su auto europeo estacionado a una cuadra para no llamar la atención, se sentía como un intruso, un turista de la miseria. Subió las escaleras gastadas hasta el 3er piso, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La puerta del apartamento 3B estaba despintada y tenía marcas de arañazos. Tocó suavemente, casi con miedo de lo que encontraría al otro lado. El sonido de unos pasos lentos y arrastrados precedió al chirrido de la cerradura. Cuando la puerta se abrió, el rostro de Elena apareció en la penumbra. Estaba más delgada, pálida, y sus ojos, antes llenos de una luz tranquila, ahora estaban nublados por el miedo y el agotamiento. El interior del apartamento era tan desolador como el exterior. Una sola bombilla colgaba del techo, iluminando una pequeña habitación que servía de sala, comedor y cocina. Había un colchón en el suelo, una pequeña mesa con una silla y casi nada más. El impacto de la escena fue físico. Mateo sintió que le faltaba el aire. Esta era la consecuencia directa de la fría decisión de su padre. Esta era la vida que valía menos que una molestia. Elena lo miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza, su mano instintivamente cubriendo su vientre abultado. No dijo nada, simplemente esperó, como si estuviera acostumbrada a que la vida le diera un nuevo golpe. Mateo tragó saliva, tratando de encontrar las palabras, pero cualquier cosa que pudiera decir sonaba vacía, insuficiente ante la magnitud de la injusticia que ella estaba viviendo. «Elena», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo siento». Las palabras salieron torpes, cargadas con el peso de una culpa que no era solo suya, sino de toda su familia. Se acercó un paso, con las manos abiertas en un gesto de paz. «No tenía idea. Me acabo de enterar. Por favor, déjame ayudarte». No le ofreció dinero de inmediato. Entendió que eso sería un insulto, una forma de repetir el error de su padre, creyendo que todo podía solucionarse con una transacción. En su lugar, le ofreció su arrepentimiento, su presencia, le mostró el pequeño ultrasonido que aún guardaba en su bolsillo, y al verlo, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas por primera vez. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Alguien finalmente veía su pérdida, su lucha, su humanidad. Ella lo dejó pasar, y se sentaron en el borde del colchón, el único lugar disponible. En voz baja y entrecortada, Elena le contó todo. Le habló del miedo que sintió cuando Ricardo la llamó a su despacho, de la humillación de ser despedida sin explicación, solo con una orden de que desapareciera.
Le contó cómo había gastado sus pocos ahorros en el depósito de ese horrible lugar, cómo a veces se saltaba comidas para asegurarse de tener suficiente para el día siguiente. Habló de la soledad, del terror de enfrentar un embarazo de alto riesgo sin ningún tipo de apoyo. No había resentimiento en su voz, solo un profundo cansancio, la resignación de alguien a quien el mundo le había enseñado a no esperar nada. Mateo escuchó cada palabra, sintiendo cómo cada una de ellas rompía un poco más la imagen que tenía de su propia vida y de su familia. La historia de Elena no era solo de sufrimiento, sino de una increíble resiliencia. Recordaba su tiempo en la mansión Castillo no con amargura, sino con una extraña nostalgia por la rutina y la estabilidad que le proporcionaba. Hablaba de su trabajo con una dignidad tranquila, orgullosa de su eficiencia y de la forma en que mantenía el orden en un hogar desprovisto de calidez. Mencionó a Mateo con un cariño tímido, recordándolo como el único miembro de la familia que a veces le preguntaba cómo estaba, que la miraba a los ojos y le sonreía. Esos pequeños gestos de humanidad, que a él le parecían insignificantes, habían sido para ella un faro de luz en un entorno frío y distante. Fue esa memoria, la del joven amable que no encajaba en su propia casa, la que le permitió abrirle la puerta y confiar en él en su momento más oscuro. Fue en ese preciso instante, sentado en ese colchón gastado, en medio del olor a humedad y pobreza, que Mateo tomó la decisión que redefiniría su existencia. Miró el vientre de Elena, donde crecía una vida inocente, su sobrina, una parte de su sangre que su padre había tratado como basura. Y en ese momento, el miedo a su padre, la comodidad de su herencia, la presión de su apellido, todo se desvaneció. Solo quedó una claridad absoluta, un propósito. No sería un castillo como Ricardo, no sería cómplice del silencio. Protegería a Elena y a su hija, aunque eso significara declararle la guerra a su propio mundo. A veces, el acto más grande de valentía es una sola decisión, un instante en el que eliges quién quieres ser. Apoyarnos con tu suscripción nos permite seguir encontrando estas historias de coraje silencioso. Su primera acción fue sacarla de allí. Con una urgencia que nunca antes había sentido, la llevó a una clínica privada en un barrio discreto, pagando todo en efectivo para no dejar rastro electrónico que su padre pudiera seguir. La doctora que la atendió fue amable, pero sus palabras fueron graves. El embarazo de Elena era de alto riesgo, agravado por meses de estrés extremo y una nutrición deficiente. El bebé, a quien Elena ya llamaba Sofía en sus pensamientos, era fuerte, pero necesitaba cuidados inmediatos y un ambiente libre de tensión. La noticia solidificó la resolución de Mateo. Ya no se trataba solo de corregir una injusticia. Se trataba de salvar 2 vidas. La fragilidad de Sofía se convirtió en su ancla, un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Mientras Elena descansaba en la clínica, Mateo se movió con una eficiencia que se sorprendió a sí mismo. Usando una parte de un fondo fiduciario al que tenía acceso, alquiló un pequeño apartamento amueblado, limpio y seguro, en un complejo anónimo lejos de sus círculos habituales. Lo registró bajo un nombre diferente, tomando precauciones que había aprendido en sus clases de derecho, aplicándolas ahora a una situación real y desesperada. Recibió una llamada de su madre, su voz una mezcla de preocupación y sospecha. «¿Dónde has estado, Mateo? Tu padre está preguntando por ti». Él respondió con evasivas, sintiendo por primera vez el peso de una doble vida. La red de poder de su padre tenía tentáculos largos y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que comenzaran a buscarlo. Cuando Elena salió de la clínica, la llevó a su nuevo hogar temporal. Era un lugar modesto, pero en comparación con su antiguo apartamento parecía un palacio.
Tenía una cama de verdad, una cocina con comida en el refrigerador y una ventana que daba a un pequeño patio con árboles. Por primera vez en meses, Mateo vio a Elena sonreír, una sonrisa genuina, aunque cansada. En los días siguientes se estableció una nueva rutina. Él la visitaba a diario, le traía libros y se aseguraba de que comiera bien. Una tarde lo encontró armando torpemente una cuna que había comprado. Mientras luchaba con las instrucciones, ella lo observaba desde el sofá. Y por un momento, en el silencio de esa pequeña sala, no eran el heredero rico y la empleada despedida, sino dos personas construyendo un refugio contra el mundo. Ese refugio, sin embargo, era frágil. Mateo sabía que la generosidad por sí sola no era una solución. La verdadera justicia requería una batalla que aún no había comenzado. Una noche, mientras Elena dormía, él extendió sus libros de texto de derecho sobre la mesa de la cocina. Las teorías sobre contratos, daños y perjuicios y derecho de familia, que antes le parecían abstractas, ahora tenían un rostro, el de Elena, y un nombre, el de Sofía. Empezó a trazar un plan, a buscar precedentes, a entender las armas legales que tenían a su disposición. Se dio cuenta de que su educación, ese privilegio que siempre había dado por sentado, podía convertirse en su mayor arma. No solo iba a protegerlas, iba a luchar por ellas. La calma antes de la tormenta había terminado, y Mateo estaba listo para enfrentarse al huracán que llevaba el nombre de Ricardo Castillo. El salón del Grand Bay Club estaba bañado en una luz dorada. Un mar de champaña y conversaciones susurradas entre la élite de Miami. Ricardo Castillo se encontraba en el podio, su voz resonando con la falsa modestia de un hombre acostumbrado al poder, celebrando su más reciente adquisición inmobiliaria. El aire olía a dinero y perfume caro. Fue entonces cuando las pesadas puertas de roble se abrieron, y un silencio incómodo se extendió por la sala. Mateo entró, no con la timidez de un heredero, sino con la determinación de un hombre con un propósito. A su lado, con una serenidad que desafiaba las miradas de desdén, caminaba Elena. Su avanzado embarazo era visible bajo un vestido sencillo pero digno, y su presencia en ese santuario de la opulencia era una declaración en sí misma, un acto de valor silencioso que hizo que cada copa de champaña se detuviera a medio camino de los labios. Ignorando los murmullos y las miradas de juicio, Mateo guió a Elena a través de la multitud, sus pasos firmes sobre la alfombra persa. Se detuvieron justo al pie del escenario mientras Ricardo, paralizado por la sorpresa y la furia, interrumpía su discurso. Los ojos de padre e hijo se encontraron en una batalla silenciosa que se había estado gestando durante meses. Con una calma que desarmó a todos, Mateo subió los escalones, se acercó al podio y, sin violencia, tomó el micrófono de la mano de su padre. El silencio en la sala se volvió absoluto, denso y expectante. Ricardo retrocedió un paso, su rostro una máscara de incredulidad que lentamente se transformaba en una mueca de odio. Ya no era una cena de gala, se había convertido en un tribunal, y Mateo, el hijo que siempre había sido una sombra, estaba a punto de pronunciar la sentencia. «Buenas noches», comenzó Mateo, su voz firme y clara, sin un ápice de nerviosismo. «Mi padre les ha estado hablando de construir legados con acero y cristal. Yo quiero hablarles de un legado diferente». Con una señal discreta, la pantalla gigante detrás del escenario, que antes mostraba el logotipo de Empresas Castillo, cobró vida. Aparecieron mensajes de texto, fríos y crueles, ordenando la desaparición de Elena. Luego se escuchó un audio, la voz de Ricardo, inconfundible, cargada de desprecio, hablando de resolver el problema. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Finalmente,
apareció un documento oficial, un resultado de una prueba de ADN que no dejaba lugar a dudas sobre la paternidad de su hijo no nacido, y por tanto, la identidad del abuelo. La verdad, cruda y documentada, se proyectó sobre los rostros horrorizados de la alta sociedad de Miami. Mateo no levantó la voz. Miró directamente a su padre, cuyo rostro había perdido todo color. Durante toda mi vida, te vi medir el valor de las personas por su utilidad para ti. Aprendí que la lealtad se compraba y que la decencia era una debilidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Pero me enseñaste la lección más importante por accidente. Me enseñaste que la verdadera pobreza no es no tener nada, sino creer que todo se puede comprar y desechar. Se giró ligeramente hacia la audiencia. Tu mayor riqueza siempre fue el poder de destruir a otros. La mía, dijo, mirando a Elena con una ternura que contrastaba con la frialdad del momento, será construir una vida para quienes destruiste. Esa es mi herencia, la herencia de la dignidad. La humillación pública fue un golpe del que Ricardo Castillo no pudo recuperarse. Su fachada de control se hizo añicos y de su garganta brotó un grito de rabia impotente, un sonido animal que no encajaba en ese entorno de refinamiento. Mientras dos guardias de seguridad lo escoltaban discretamente fuera del escenario, balbuceando amenazas incoherentes, Mateo bajó los escalones. No había triunfo en su rostro, solo una profunda liberación, como si se hubiera quitado de encima un peso que había cargado toda su vida. Se acercó a Elena, le tomó la mano y juntos se dieron la vuelta y salieron del salón. Dejaron atrás el escándalo, la riqueza y un imperio moralmente en ruinas. Al cruzar el umbral hacia la noche de Miami, no eran un heredero y una víctima, eran una familia, forjada en la injusticia y unida por la valiente decisión de hacer lo correcto. La batalla legal fue más corta y contundente de lo que nadie esperaba. Las pruebas que Mateo había presentado eran tan abrumadoras y el escándalo público tan devastador que Ricardo Castillo no tuvo más opción que ceder. Los tribunales fallaron a favor de Elena, otorgándole a Sofía el derecho al apellido Castillo y una compensación económica de $5 millones. El mundo esperaba que se retiraran a una vida de lujo silencioso, un final de cuento de hadas, donde la víctima se vuelve millonaria. Sin embargo, para Elena y Mateo, el dinero nunca fue el objetivo final. Era simplemente una herramienta, un medio para un fin mucho más grande que habían diseñado juntos en las noches tranquilas de su pequeño apartamento. La justicia, para ellos, no se trataba de venganza o enriquecimiento personal, sino de reescribir la historia, de transformar un acto de crueldad en una fuente de esperanza para incontables personas. Con una determinación que dejó perplejos a sus abogados, destinaron cada centavo de la indemnización a la creación de la Fundación Sofía, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer refugio, asesoría legal y apoyo integral a madres solteras en situación de desamparo. Mateo renunció formalmente a su herencia y a su apellido, cortando el último lazo que lo unía al imperio de su padre. Encontró su verdadero propósito no en una sala de juntas corporativa, sino en las modestas oficinas de la Fundación, utilizando su conocimiento legal para defender a mujeres a quienes la sociedad, al igual que su padre, había considerado desechables. Su título de abogado, que alguna vez sintió como parte de su jaula de oro, se convirtió en una llave para liberar a otros. Finalmente estaba construyendo un legado, uno medido en vidas reconstruidas, no en activos acumulados. Su relación se transformó en algo más profundo que una amistad, una familia única forjada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Criaron a Sofía juntos.
no en una mansión estéril, sino en el corazón vibrante de la fundación, un antiguo edificio restaurado cuyas habitaciones ahora resonaban con las risas de los niños y el murmullo de conversaciones de apoyo. Las frías paredes de mármol de Coral Gables fueron reemplazadas por murales coloridos, pintados por los residentes, y el silencio opresivo fue sustituido por el aroma de comidas comunitarias. Sofía creció rodeada de una docena de tías, mujeres resilientes que veían en Elena un reflejo de su propia fuerza. Mateo y Elena no solo habían creado un refugio, habían cultivado un hogar, demostrando que los lazos más fuertes no son los de la sangre, sino los que se tejen con hilos de compasión y valentía. 5 años después, una Sofía de ojos brillantes jugaba en el jardín de la fundación, su alegría un testimonio viviente del mundo que habían creado. Elena, ahora una directora segura y elocuente, la observaba desde el porche con una sonrisa tranquila. Mateo se unió a ellas, su rostro ya no marcado por la melancolía, sino por una serenidad ganada a pulso. Tomó la mano de Sofía justo cuando un coche se detenía en la entrada. De él bajó una joven, embarazada y asustada, sus ojos fijos en el edificio como si fuera su última esperanza. Elena y Mateo intercambiaron una mirada de entendimiento, el reconocimiento silencioso de que su trabajo nunca terminaba. Ver cómo una vida puede reconstruirse a partir de un acto de bondad nos recuerda la fuerza que todos llevamos dentro. Si crees en estas segundas oportunidades, suscribirte nos da el aliento para seguir compartiendo estas historias de esperanza.